sea, siempre como anécdota, me acuerdo el primero que levantamos plata, que después de Sir Irv, de ser de los más referentes, que es un señor que se llama Will Thorndike, que el que Thorndike tiene como un private equity, ¿no? Una cosa así. pues, tiene un private equity, tiene una mega eminencia, tiene un bestseller como casi que lo escribe como el prólogo lo escribe Warren Buffett, poco menos, es impresionante. Y estaban ustedes ahí. Nosotros estábamos ahí y sacamos reunión con él, nos atendió 10 minutos. Fue el primer compromiso de Capital. Muy buena onda, en un café, hoy nos sentemos, oye, vi lo de ustedes, qué bueno, nos hizo 3, 4 preguntas, dijo, me gusta. Bueno, si ustedes cambian A y B, que eran cosas muy básicas que las cambiaban un segundo, tienen mi confirmación. Y en ese minuto, era la primera en mí que levantaba plata. El primer día me iba a levantar plata. Esto fue muy rápido. Sin tutoriales, sin nada. Yo ahí, mi cabeza en blanco decía que se acabe, gracias a Will, oye, qué bueno, y que se acabe todo esto rápido porque en cualquier minuto voy a hacer una barbaridad o va a pensar que somos totalmente estúpidos. Entonces, listo, gracias, nos dimos la mano. Perfecto, ya, oye, nos vemos, te mandamos la información. Salimos para afuera del pasillo, nos metimos por otro pasillo. Así era para no creerlo. Diego soñaba con ser independiente, pero no tenía una idea genial para partir de cero. Así que lo que partió como una inquietud terminó transformándose en una operación seria de búsqueda. Hoy, Diego junto a su socio lideran DeMarca, una compañía que adquirieron a través de un search fund. Un modelo aún desconocido por muchos, pero cada vez más necesario para resolver el problema estructural de sucesión empresarial que estamos viviendo. Me quedo con varias cosas de la conversación con Diego, pero por sobre todo con su hambre de ganar y construir algo que trascienda. No les quiero adelantar más, así que les doy la bienvenida al Garage de Gonzalo, un espacio donde exploraremos la historia y el futuro de los negocios tradicionales, el arte de construir comunidades en Internet y la irrupción de la inteligencia artificial. Pero antes de partir, quería comentarles que existen miles de negocios cuyos dueños buscan que los continúe. Se quieren retirar, no le quieren dejar el negocio a cualquiera y no tienen algún familiar que los siga. Hoy mi desafío personal es encontrar una empresa con estas características. Así que si eres uno de ellos o conoces a alguien que esté en esta situación, escríbeme. Además, en arreleo.com estamos construyendo la mayor comunidad de sucesión empresarial en Chile, donde iremos compartiendo y traspasando todas nuestras experiencias para que más negocios sigan vivos, generen empleo y continúen con su historia. Aprieta el botón suscribir y nos vemos en el episodio. Les aseguro que vale la pena. Diego, gracias por venir al podcast. Gonzalo, encantado. Oye, antes de partir el episodio, vamos a contar una anécdota porque este capítulo lo hemos grabado 3 veces. O sea, esta es la tercera. Estamos doctorados de podcast ya. Y fueron puros cagazos míos. La primera, no se grabó el video. La segunda, lo habíamos hecho mucho mejor. Y no se grabó el audio. Y te escribí un mensaje y me quería... así que gracias por darte el tiempo de venir. Y ojalá que esta tercera edición No, la tercera la ansia. nos quede legendaria. Una buena conversación, así que vale la pena que quede bien grabada y para que quede el registro. Diego, para la gente que no te conoce, ¿quién es Diego Green y por qué estamos acá? De todas maneras, a ver, te cuento. Como tú dijiste, soy Diego Green. Y estoy acá porque soy socio fundador de Lemoy Group, que es un search fund o fondo de búsqueda, que partí con un socio mío que se llama Jorge Lago hace 7 años, el año 2018. Partí oficialmente, la idea partió un par de años antes que eso. Y que eso desembocó en que el año 2021, a mediados del año 2021, nosotros hicimos una inversión controladora y compramos un porcentaje de la empresa DeMarca, que es una empresa en Chile. Y desde ahí yo soy director ejecutivo o co-gerente general junto con mi socio. Y desde ahí vamos a cumplir casi 4 años en la que estamos nosotros a cargo de la administración de la empresa. ¿Ya? Junto con los socios fundadores, digamos. Claro, pero junto con mi socio, en el fondo los dos compartimos el rol con el que partí el Search Fund y que después obviamente hicimos la inversión con un grupo de inversionistas apoyados por atrás y que nosotros ahí tomamos este rol de cogerente general. Entonces yo desde ahí que estoy en este rol. Ya, o sea, y obviamente apoyado por este grupo de inversionistas. Están en la gestión, pero los dueños originales, los fundadores del negocio, no están hoy en la gestión, pero sí están como accionistas, digamos. Exacto, tienen un porcentaje minoritario. Okay. Algunos de ellos se mantienen, que es un tema que podemos conversar obviamente después. Y eso sobre parte profesional. Sobre parte personal, tengo 38 años, estoy casado hace casi 12 años con mi señora que se llama Amalia. Tenemos 3 hijos, Diego de 7, la Sara de 5 y León de 2. Diego, ¿cómo nace la motivación o en qué momento te encontraste con este modelo de los search funds que muchas veces es desconocido en Chile, pero cuando la gente en general se va a estudiar al extranjero, y quizás me estoy adelantando un poco, ¿Sí? Lo ve como evidente? Pero todavía no es tan evidente, o sea, pero te cuento un poco cómo llegamos nosotros a eso. A ver, yo personalmente conocí el modelo Search Fund en el año 2015, hace casi 10 años atrás, un par de años antes de que partiéramos oficialmente.
Yo personalmente, yo estaba a punto de irme, como tú dijiste, a estudiar un MBA afuera. Y Está en Endeavor, ¿no? yo estaba en Endeavor. Claro, yo he tenido una carrera profesional, en el fondo, después de salir de la universidad, más tradicional, por decirlo de alguna manera. Había trabajado en inversiones, en un family office, había trabajado en una empresa de consultoría que se llama Matrix, y después entré a trabajar en Endeavor, ¿ya? Para los que no conocen Endeavor, Endeavor es una organización que apoya el emprendimiento de alto impacto, que de alguna forma son todos los que son emprendimientos que están en etapa más avanzada para que crezcan, se internacionalicen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es como una especie de ProChile, pero para emprendimientos de base más tecnológica, ¿no? Más Startup Chile, en ese sentido. Quizás estoy diciendo alguna barbaridad que si me la escuchan allá me la tiran por la cabeza, pero, o sea, que claro, son modelos muy distintos. Startup Chile es una aceleradora, pero esto es al final una... Me refiero a que ProChile te ayuda a internacionalizar tus negocios, entonces esto estaba pensado como de esa misma lógica, pero para emprendimientos de una naturaleza distinta. ¿Cachai? El ProChile quizás es para más cosas más... Pero yo me pierdo un poco el modelo de ProChile. El de Endeavor apoya o ayuda no solamente la internacionalización, sino que también toda tu operativa interna. Hay muchos de estas empresas, y a esta altura ya no son tan startups, que han crecido y tienen mucho potencial, pero les falta apoyo más experto de gente con más experiencia, desde armarte un directorio, desde desarrollar planes de crecimiento, desde levantar plata, etc. Okay. Y en esa cuestión un Endeavor te ayuda. Pero volviéndolo antes, yo ahí conocí un poco de rebote el modelo de Search Fund, porque dentro de la red Endeavor había un par de personas que lo habían hecho en Chile, de los pocos casos. ¿Ya? Y el modelo Search Fund empezaba a calzar un poco con lo que yo quería hacer después. A ver, un paréntesis, un Search Fund, que creo que es importante mencionar, la figura es en que una o dos personas juntan un grupo de inversionistas, en nuestro caso fueron en su mayoría internacionales, también algunos chilenos, en que te financian un periodo de tiempo para que busques una empresa para comprar. Una vez que tú inviertes en ella, con la plata de estos mismos inversionistas, con su inversión, tú te vas y te haces cargo de la empresa. Entonces a mí me calzaba... O sea, un Search Fund, para resumirlo y que la gente lo entienda fácil, es un fondo en 2 etapas. La primera etapa está destinada a la búsqueda, que en el fondo los emprendedores definen ciertos criterios por los cuales van a buscar una compañía para buscar adquirirla, valga la redundancia, y en la segunda etapa tienes que levantar el capital para poder comprarla. Exactamente, exacto. Al final, si tú decís, el modelo Search Fund, como medio como rimbombante, aparte que parte en Stanford, etcétera, etcétera. Irv Grousbeck. Irv Grousbeck, la leyenda que fue el fundador, que montó este modelo. Que hace poco se jubiló. Se jubiló, mira. No, claro, ya muchos años. Fue el primero, y de ahí parten muchos de los que después hicieron Search Funds en su minuto, en Estados Unidos, en Europa, en otros lados, que al día de hoy son inversionistas, y es como una especie de comunidad que ha ido creciendo con el tiempo. Y eso era por... Perdí el hilo. Es como contexto en el fondo de dónde nacen los Search Funds y está ahí justo en Endeavor. Perdón, exactamente. Estamos hablando de... Al final el modelo Search Fund busca una cosa que es muy vieja, que es salir a comprar alguna empresa. En eso no hay ninguna novedad. ¿Ya? Pero la gracia que tiene esto es que permite que gente como yo... que no necesariamente tenían experiencia operando grandes compañías o emprendiendo. Ni capital, que es la otra parte, te permite de un modelo súper determinado, con una estructura y incentivos definida, que no tenéis que partir a reinventarlo de cero, salir al mercado y poder montar esta cosa. ¿Ya? O sea, es como un modelo hecho para dar el nacimiento a emprendedores por adquisición. O Entrepreneurs Through Acquisition, el ETA, el clásico... Exactamente. En el fondo, el modelo Search Fund, como tú bien dijiste, obviamente la traducción literal es fondo de búsqueda, que es para mí una muy buena descripción. El otro nombre alternativo, emprendimiento a través de adquisición. Sí. Porque al final lo que nace un poco que es una especie de corriente. Decís que, oye, hay gente que quiere emprender, y ahí podemos, al final, obviamente, meternos en el detalle qué significa emprender, que es un concepto súper manoseado. Pero al final es gente que no tiene una idea muy maravillosa, pero que al final dice, yo más que partir una startup de cero, yo creo que lo que puedo tomar es una empresa que está andando, funcionando, y que yo tomo la siguiente etapa. ¿Ya? Y eso a mí sí me hizo mucho sentido. Tu pregunta inicial, ¿por qué yo lo quería hacer? Me pasó que empecé ya empecé a ver qué iba a hacer después a mi vuelta. Y yo como que te produjo esta inquietud de que me voy a ir 2 años a Estados Unidos, ya voy a aprender mucho, voy a hacer una muy buena red, pero cuando vuelva voy a seguir en lo corporativo. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Está ahí como con esa inquietud? Exacto, y de largo plazo también. No solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Yo personalmente siempre quise en algún punto de mi vida ser independiente o emprender, de nuevo, ponerle el nombre como nosotros, como queramos. Pero, ¿por qué siempre me pareció? No sé, era un poco el ambiente natural en el que estuve, mi familia en general, todos
emprendedores o independientes. Con casos buenos, Con casos casos malos, la viste exitosos como por... y no tan exitosos también, y bien sufridos también, pero un poco era como la realidad. Los papás de mi amigo en general en eso. Y sabes que aparte que eso me pasaba con mis propios amigos, imagínate, yo tenía ahí 32 años, que los que habían emprendido, los que ya estaban emprendiendo, más allá si le estaba yendo bien o no, me pasa que lo encontré una historia mucho más atractiva o entretenida, sus vidas profesionales, que las que yo potencialmente voy a estar teniendo. Esto para mí, obviamente. Para otra persona puede ser súper distinto. Tú hablas con otros que les gusta esta cuestión y que les gusta mucho más un mundo más corporativo tradicional. Total. Y está perfecto. Yo en esta, no sé, en esta un poco como búsqueda de qué es lo que voy a hacer después, encontré el modelo Search Fund y me calzó perfecto. Porque de las dudas que tenía, decía, oye, me encantaría ser independiente, pero ¿qué? De nuevo, no tengo una idea tan maravillosa. Venía en Deol donde había mucho, un poquito, esto año como 2015, no había tanto boom tech todavía, pero estaba partiendo. Era todo medio tecnológico y no tenía un poco quizás las capacidades, no tenía una idea tan fantástica. No tenía la espalda para salir 4 años a remar después de irme a estudiar afuera ganando 2 pesos. O sea, yo estaba casado, pensaba tener guagua luego, tener una familia que mantener. Entonces, ahí el modelo me calzó. Te fuiste a Estados Unidos a hacer el MBA y ahí estabas ahí totalmente convencido o tu socio... No. Después como que convenciste a tu socio y después él te empezó a convencer a ti porque estabas como medio dubitativo. Exacto. ¿Qué me pasó? Que yo cuando encontré este modelo que me calzaba muy bien, se lo comenté a un amigo de mi universidad, que el día de hoy es mi socio, y a él le calzó perfecto también, muy rápido. Y nos fuimos cada uno a estudiar para afuera, yo me fui de nuevo a Estados Unidos, él se fue a Londres, con el plan, oye, ¿sí es que no nos cerremos la puerta? Si obviamente nos vamos a abrirse la cabeza, quizás me quiero quedar a vivir en Finlandia para el resto de mis días, pero evaluemos esto. Y él enganchó muy rápido y enganchó muy bien con el modelo. O sea, como anecdotario, que no es tan anecdotario. Se transformó un poco como el brazo derecho o le trabajó part-time a uno de los referentes del modelo Search Fund en Europa. Y eso hizo que conectara muy bien y a mí también me fue empujando. Yo seguía en la búsqueda, oye, más allá de lo que te decía antes, mi plan de largo plazo, también estoy con las dudas, oye, ¿qué voy a hacer? Y llegado la hora de las definiciones, hay un minuto que sabes que no estoy seguro y una definición así, sabes que incluso decido de repente poner en pausa. Y mi socio me dice, pero ya no, o sea... Ya me convenciste, po. Ya me convenciste, vamos, dale, como que me dio la última insistencia, o sea, yo muy abiertamente, yo creo que sin esa última insistencia de él, yo creo que quizás no lo habríamos hecho, pero él me terminó convenciendo, él al final a mí, y le dimos. Y partimos en 2017, un año antes del lanzamiento oficial, ya el lanzamiento de Lantern Capital. ¿Ustedes entendían que para la época en que estaban, quizás eran pioneros en esto en Chile? ¿Había gente en Chile antes que había hecho esto? Tenéis 2 mundos, porque está el modelo Search Fund tradicional propiamente tal, en el que salen los reportes de la Universidad de Stanford, de NLS, que es como el que ya la batuta en esto en Europa, etc. Y técnicamente, para los ojos de los gringos, de los internacionales en el fondo, nosotros éramos el tercer Search Fund. Habían habido 2 casos de Search Funders, o 2 parejas, el año 2003. Y entonces, en 15 años 2003 ya son hermanos del Irv Grousbeck. Totalmente. Han sido como el número 2 y el 3. Eran de los... O sea, de hecho, en la categoría no sale como el rango de años, sale como antes de una cuestión muy amplia. Claro. No está en un bloque como acotado de tiempo, antes del 2007. Vamos a proponer a buscarlo. No, totalmente. Son súper buenas historias. De hecho, yo por uno de estos casos fue que yo conocí el modelo. ¿Yeah? Por ellos éramos, por eso lo conocimos, ellos son los pioneros del modelo de Search Fund propiamente tal. Okay. Para ojos de los gringos, más allá que salgan en el estudio, nosotros éramos los primeros con capital internacional. Entonces, para sus ojos de esta comunidad Search Funder, éramos los primeros chilenos. Siempre decíamos, somos los primeros. Y sobre todo, que hay una cosa que siempre me da mucho pudor, que decían, oye, ustedes son los primeros. ¿Los primeros qué es? Hay un montón de gente que ha comprado empresas. O sea, 2 años antes habían 2 personas acá que se compraron una red de clínicas dentales, apoyados. Un modelo que, con el modelo Search Fund, su estructura en sentido quizás no era la misma, pero era re parecido. Y así tú te vas para atrás. O sea, gente haciendo lo mismo, pero con 2 sabores diferentes. Lo que pasa es que en Estados Unidos ellos tienen mucha cultura de comprar y vender empresas y ya tienen los modelos súper aceitados y quizás para ti era, oye, yo soy el pionero en mi categoría en mi país, ¿cachai? Claro, no, total. Pero a mí me pasaba y me acuerdo que de hecho nos hicieron un par de notas en el diario, así no estábamos acostumbrados. Y algunas nos pusieron el primer caso de Search Fund. Yo decía, por favor, cambien esto que me da vergüenza porque no es real, ¿cachai? Y aparte, porque independiente, aunque sea el primer modelo Search Fund, va a aparecer alguien que compró una empresa 4 años antes que nosotros, van a decir, pero estos caros son unos charlatanes. Y yo sé, pero no es que lo quiera decir en el fondo. Sí. Pero volviendo a eso, para el modelo Search Fund propiamente tal, sí, fuimos de los pioneros y de hecho, post nosotros,
Ahora, actualmente hay otros search fund andando y hay otro más que está empezando en el último par de semanas. Pero son pocos. O sea, es muy poco y no es tan común que se activen. Tienen como periodos de tiempo. O sea, me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando el Venture Capital anda muy bien, que en general se correlaciona con los ciclos económicos. Cuando el capital está muy barato y pedir capital es muy barato, el Venture Capital y los activos de mayor riesgo como que funcionan mucho mejor. Pero cuando las economías están más apretadas y lo que los inversionistas buscan generalmente es retorno y quizás dividendo, como más seguro en estas categorías son las que florecen, ¿cachai? Porque son empresas de sectores tradicionales, quizás resistentes, que ya ahí vamos a entrar en detalle más o menos cómo fuiste definiendo tus criterios, que cumplen estas características y que finalmente se pueden hacer proyecciones de largo plazo. Exacto. Y son más resilientes. Claro, por el perfil de empresa. Son más resilientes. Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre el search fund y el private equity? Porque a ojos de un inversionista probablemente podría ser la misma clase de activo. Se parece, ¿eh? El fondo es un private equity, que al final del día es un fondo que invierte en empresas que no están abiertas a la bolsa. De eso se trata al final, como capital privado. Normalmente los fondos que uno ve buscan armarse un portafolio. Okay. ¿Ya? Hay fondos, pues también hay family office o gente que hace inversiones de private equity. Al final son inversiones en capital privado, en invertir en una empresa. El comparativo con un fondo private equity normalmente es que son empresas, o sea, fondos que buscan armar un portafolio. 5, 6, 8, 3, da lo mismo. Pero arman un portafolio. Nosotros vamos por una sola. Claro. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos, el objetivo es que nosotros hacemos la inversión, apoyado por nuestros inversionistas, y nosotros vamos a trabajar full time para allá. Claro. Con una expectativa de generar valor de largo plazo y no necesariamente hay un objetivo de venderla o hacer un exit. Exactamente. O sea, un poco la figura de nuevo, un fondo tiene también... Uno, que lo que hablábamos es el foco. Sí. Nosotros es un poco todos los huevos en la misma canasta. Claro. ¿Ya? Lo segundo es que una vez que yo invierto mi sombrero de inversionista o de manager del fondo o lo que vaya a hacer, lo guardo en un closet y yo me dedico a trabajar en la empresa. Entonces me olvido la otra parte. ¿Ya? Lo segundo que tú decís son los plazos. Normalmente los fondos tienen un horizonte de tiempo porque tienen que darle normalmente son 5 años. Si necesitan una extensión, se necesita una aprobación, etc. En los search funds no hay un límite de tiempo. Y los casos, de hecho, más exitosos en el mundo, el caso más exitoso en el mundo de ya 30 años nunca ha salido. Era como, no sé, 1 millón de por. Pero son inversiones más de largo plazo, que a mí personalmente es algo que me acomoda más. Claro. Más allá que por no tener el apuro tiempo, me pasa, y esto no es más filosófica, no sé si... A mí siempre me dicen, pero esto está engrupiendo. Si igual querí salir en algún minuto en la caja, sí, obviamente es atractivo, pero quería después, o sea, agarré la caja y la meteré en la misma empresa que acabo de vender. Me gusta la empresa. Claro. En el fondo, me pasa que veo la inversión como un acto más empresarial que inversionista como de corto plazo. Me gusta más el concepto de invertir, no por la pasada. No como que siempre me hace ruido esa empresa es como por el hecho de que esa inversión va a generar valor. Sí. Y que tú vayas a ser parte de ese proceso de generación de valor y que después quizás no lo estáis mirando con los ojos de, oye, voy a pescar ese capital y lo voy a colocar en otra parte donde quizás mi gestión no es la directa. Pero aparte, exacto. Pero aparte me pasa que de nuevo, filosóficamente, o sea, a ver, yo hace como, no sé, 1 año, 2 años vi una entrevista a Raúl Alcaíno. Ok. El exalcalde, ¿no? Era exalcalde y que él tiene una empresa que se me olvidó el nombre ahora, pero una de tratamiento de residuos muy grande que le ha ido muy bien. Ok. Y que él un poco criticaba dentro de sus cosas hasta esta un poco cultura del exit. Como yo lo que quiero es montar una empresa, va a ser un exit en no sé dónde. Es una crítica de su parte, ¿no? Es súper legítimo, pero en el fondo decía, ¿pero por qué crear una empresa para venderla? O sea, creamos una empresa para generar un valor. Un poco para hacerla perdurar en el tiempo. Para hacerla perdurar. Y eso es lo que a mí me pasa con el modelo Search Fund, que si bien obviamente uno siempre piensa en un horizonte de tiempo, porque igual tengo inversionistas, etcétera, me gusta esto que si es que tiene potencial en el largo plazo, después nos queda más tiempo, porque creo que es un poco un ejercicio de valor. ¿Y en ese modelo los inversionistas pueden decidir salir? No estoy obligado, okay, que es una cosa que todos lo tienen súper claro, pero obviamente hay un minuto, voy a decir año 5, en que algunos me dicen, no, yo quiero empezar a salir, y tú puedes ir activando eventos de liquidez, y los vas diciendo, oye, sabéis que hay gente que quiere entrar, hay gente que quiere salir, y puede empezar a hacer movimientos. Lo clásico que está regulado en el pacto accionista, digamos, que tiene todas sus condiciones bien... Exacto. Ari, si todos se pusieran en la fila y todos me dijeran, oye, queremos vender, yo no me mando solo, entonces tendría que llamar a un banquero de inversión y salir a vender la empresa. Okay.
Afortunadamente, creo que, o sea, no el espíritu. O sea, tú, en el fondo, el paso previo es más importante, que es como, voy a definir inversionistas que se alineen también con lo que yo estoy buscando para no tener estos problemas de que de repente me toquen la puerta y diga, oye, tengo que salir a vender todo. Exacto. ¿cachai? Ojo, y que te obliguen, que te pongan la pistola al pecho. Porque Claro. también las situaciones de todas las personas cambian, los intereses de la gente también va Por variando. supuesto. Y 5, 6 años es súper harto tiempo. Y una persona muy legítima podría decir, oye, te dije esto hace 5 o 6 años, pero la verdad, ya quiero salir. Oye, toda la razón, veamos la forma. Y me doy la vuelta y armamos un paquete. Oye, ¿sabéis que este grupo alguien quiere comprar? Pero lo bueno es que esas reglas las tenéis muy claras antes y además los buscáis a ellos sabiendo cuáles son esas reglas, que eso es lo relevante. Exactamente. Pero un poco más libre en el sentido de, si nos damos cuenta en el año X de que no vemos mucho más potencial de generar valor nosotros, quizás tenemos que salir nosotros como gestores de la empresa o quizás tenemos que buscar una salida para que las personas que invirtieron su plata después puedan tener un mejor retorno en otro lugar. Claro. Pero si vemos potencial, como yo genuinamente creo que tenemos en el caso nuestro. Porque ya lleváis, nos vamos a adelantar un poco, pero ya lleváis casi 4 años. Llevo 4 la años compañía. y veo que tenemos mucho por hacer. Entonces, si me pusieran la pistola al pecho, diría, pucha, no sé si es el momento. O sea, tenemos mucho por hacer. Y eso me gusta. Vámonos a la parte, porque nos adelantamos un poco, vámonos a la parte en que ya están convencidos los dos socios. Vale. Y tienen que levantar capital. Pues. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Fueron a una feria de search funds? ¿Fueron a...? A ver, esta cuestión, mira, nosotros juntamos plata, y era el plan original, para el search fund. Eran 2/3 de inversionistas internacionales, inversionistas seriales de search funds. Un poco, esta cuestión fue el año 2017, a partir del 2018. Siempre nos reíamos, es como un mundillo chico. De todos estos discípulos que nacen de este profesor que tú dijiste, de Irv Goosbeck. De y que después, Sir Irv. Ya la vamos a poner. Claro, Sir Irv. Y de ahí van saliendo toda esta como red, un poco como cofradía de gente que empezaron a invertir en conjunto en los últimos 20, 25 años. Nos da risa, decíamos, yo creo que todos estos caballeros deben tener un grupo de WhatsApp. Sí, son todos amigos. Y se deben soplar los deals por interno. ¿Y ustedes qué decían? Como, oye, somos 2 cabros jóvenes de 30. No, claro. ¿Qué edad tenían? 32. Nosotros teníamos 32. Pero sí nos ayudó que en esta mini cofradía, de hecho ellos mismos hablan de usual suspects, los sospechosos de siempre. Te preguntan, ¿y quién invierten de usual suspects? Ah, ya. Hace 7 años quizás esto ha cambiado. Igual ha crecido el modelo. Teníamos la llegada de este inversionista inglés, que es mi socio, conectó muy bien allá. Nos pudo meter en esta cuestión. Entonces nos pasó que en el 2017 estaba la conferencia de Search Funds, que es una al año, una en Stanford, una en el IES, y así se van rotando, en el IES en Barcelona. Súper reducido. Súper reducido. Una conferencia en la que fuimos, ahora hay más gente, pero en esa en la yo, no sé, 150 personas, que es poco, quizás son 200. Quizás, pero no era mucha gente, ¿cachai? Y agendamos, tuvimos varias reuniones, armamos un documento, que es un documento súper estándar, y se lo mandamos a todos estos personajes. Que más encima ustedes pensaban como, oye, pues si este documento lo han recibido 1500 veces. O sea, ¿qué vamos a decir? Si el modelo lo inventaron inclusive ellos, ¿cachai? Exactamente. Al final tú decís, pucha, ¿qué les tengo que ir a vender a ellos? Si ellos están dedicados a invertir en esto, no les tengo que vender el modelo, que es un modelo curioso, y ahí podríamos ir como adelantar con los chilenos, que es una figura distinta. Pero ellos nos van a querer jugar de cuál es el aterrizaje de la tesis de inversión. La tesis de inversión para los search funds es súper definida. Pero cuál es mi aterrizaje es llevarla a Chile. Entonces tenía que vender Chile. En ese minuto era mucho más fácil que venderlo ahora. Y a ustedes, pues tenían que venderse ustedes. Y a nosotros. Y al final para nosotros era, oye, ¿sabéis que demostremos que somos gente relativamente competente y que tenemos las motivaciones correctas? O sea, es un poco una entrevista pega. Claro. Pero lo curioso, y sorry que te interrumpa, Diego, pero no tenían ese track record de, por ejemplo, que lo típico que se escucha, como el track record es como el historial, de haber sido, no sé, gerentes generales o gerentes comerciales de compañía y haber tenido equipos de 30, 40, 50 pero es que personas. El modelo Search Fund es un poco así. En el fondo, la palabra no es que perdone, pero busca eso. Es darle la oportunidad a gente que ellos vislumbran con potencial. Busca diamantes en bruto. Es muy pretencioso decir que es un diamante en bruto, pero gente con ganas de hacer la pega, hay gente trabajadora y que con cierta preparación y apoyado, o sea, por un grupo con experiencia. Qué locura. Y ahí nosotros fuimos, obviamente, armamos una serie de reuniones. Teníamos 7 previamente agendados, terminamos teniendo 15. Y la plata con lo internacional, el capital, la verdad nos fue bastante bien. Que te diría que todas las cosas que pasó en el modelo Search Fund para adelante fue lo más fácil de todo lo que nos pasó después. ¿Por qué? Porque el modelo estaba bien pujante. Teníamos un poco esta validación de este inversionista inglés.
Chile era un país que vivía con todo para arriba. Siempre hablábamos... Prepandémico y pre-estallido. Prepandémico, pre-estallido. Siempre decíamos, oye, ¿por qué Chile, que tenía el contra que un mercado chico, y eso es cierto, Sí. pero que nos decían, nosotros decíamos, oye, es un país con las virtudes de la institucionalidad de un país desarrollado, Sí. pero la oportunidad de un país subdesarrollado. ¿Qué Claro. mejor? Sí, Entonces, con esa infalible. Y llegamos nosotros, habiendo hecho la pega, la verdad que conocíamos muy bien el modelo. Entonces, la verdad que nos fue bien. O sea, siempre como anécdota, me acuerdo el primero que levantamos plata, que después de Sir Irv, de ser de los más referentes, que un señor que se llama Will Thorndike, que el que Thorndike tiene como un private equity, ¿no? Una cosa así. tiene un private equity, tiene una mega eminencia, tiene un bestseller como casi que lo escribe como el prólogo lo escribe Warren Buffett, poco menos, es impresionante. Y estaban ustedes ahí. Nosotros estábamos ahí y sacamos reunión con él, nos atendió 10 minutos. Fue el primer compromiso de Capital. Muy buena onda, en un café, hoy nos sentemos, oye, vi lo de ustedes, qué bueno, nos hizo 3-4 preguntas, dijo, me gusta. Bueno, si ustedes cambian A y B, que eran cosas muy básicas que las cambiaban un segundo, tienen mi confirmación. En ese minuto, era la primera mía que levantaba plata. El primer día me iba a levantar plata. Esto fue muy rápido. Sin tutoriales, sin nada. Yo ahí, mi cabeza en blanco decía que se acabe, gracias a Will, oye, qué bueno, y que se acabe todo esto rápido porque en cualquier minuto voy a hacer una barbaridad o va a pensar que somos totalmente estúpidos. Entonces, listo, gracias, nos dimos la mano. Perfecto, ya, oye, nos vemos, te mandamos la información. Salimos para afuera del pasillo, nos metimos por otro pasillo. Así era para no creerlo. Entonces era muy adrenalínico. Bueno, nos pasó eso y después con los chilenos, que era una pega en paralelo. Ya, o sea, cubrieron la conferencia, lograron levantar el capital, el 2 No tercios. todo allá, ahí partimos mucho. Nos demoramos con los internacionales como 3 meses. 2-3 meses, porque mucho eran las reuniones, pero después alguno que no estaba o alguno que, oye, hagamos, lo conociste ahí, oye, si es que tengamos una llamada la próxima semana con mi equipo. 2 meses, si queréis. Más o menos teníamos que hacer todo el compromiso de toda la parte de lo internacional. ¿Y después se vinieron a Chile a hacer lo mismo, el mismo No. ejercicio? Todo esto fue por Teams, o sea, por Google Meet, época pre-Google Meet. Teníamos incluso, me acuerdo, teníamos 2 canales, Google Meet, que era primera mía que usaba Google Meet, esto fue pre-pandemia, era por ahí muy pionero, y lo otro teníamos, que soy cero pionero, está totalmente obsoleto, que era una línea de teléfono, eso que llamáis, no sé, 218, anote su código, y marcaba ahí un código, y nos conectábamos todos. Era como videoconferencia hace no tanto tiempo atrás. Y tenemos llamadas con unos, no sé, inversionistas en España. Y hablamos por ahí sin vernos las caras, entonces... Pero igual fue todo por Meet. Y con los chilenos fue por Meet también. ¿Desde allá? Desde allá. Yeah. Hay un par que fueron de los que habíamos conocido antes de irnos al MBA en esta vuelta. Oye, ¿sabéis qué interesante el modelo? Leemos con un par de personas, check. Pero después partimos con ellos y le mandamos información, etc. Y el levantamiento de capital para la búsqueda con los chilenos fue mucho más difícil. Por un tema de que nosotros los chilenos no tenemos esa cultura de apostar por el riesgo en general, sobre todo cuando no vemos el retorno inmediato, porque no sé si voy a hacer el símil bien, pero en el Venture Capital cuesta desarrollar la industria porque en el fondo está invirtiendo en pos de un retorno gigantesco, pero por compañías que no van a ser de retornos positivos o de resultados positivos en el corto plazo, ¿cierto? Sí. Y acá el símil más o menos es que en el fondo vas a invertir en la búsqueda. ¿Pero quién invierte en una búsqueda? Si tenéis que buscar la empresa. Lo clásico que uno pensaría es, no, pero tráeme la empresa, pues ahí te invierto. Tal cual, eso nos dijeron varias veces. Oye, lo encuentro muy bueno su modelo, le creo todo lo que me están diciendo, ármelo y cuando tengan la inversión en la mano, me llaman y me invitan a invertir. Y puede ser, y ahí tú le decís, el modelo funciona distinto, o sea, y mucha gente era así. Te diría que al final de los que nosotros fuimos a tocarles la puerta, nosotros cerramos 8 inversionistas chilenos para ese tercio. Yo creo que fueron, no sé, 80 personas. Me acuerdo que tuvimos como 2 semanas en que acumulamos al hilo entre 20 y 25 nos. Decíamos, chuta, ya llevamos algún avance, entonces no era nada, pero decíamos, oye, pero qué terrible esta cosa. Hay que seguirle dando, o sea, no tenía mucha más alternativa. Y para la gente, por ejemplo, que en este minuto está pensando, ¿cómo el Diego con su socio se consiguieron 80 reuniones? Preguntando en todas partes, literal. Sí. Como, oye, estamos
estamos empujando un modelo de search fund, me pueden conectar con alguien que esté familiarizado con él. Sí, partimos siendo como reuniones en las que nos parecían más obvias y que después aprendimos que no eran las más posibles que te inviertan. Y como decís, que gente que entiende o que está más involucrado en el mundo de inversiones, gente que trabaja en fondos de private equity o en family office, gente que, al final es gente que hace esa misma pega por ellos mismos. Claro. ¿Por qué se les voy a hacer yo si ellos mismos la pueden hacer? Y también que yo creo, y que lo encuentro súper razonable, en que dicen, oye, esta pega es súper difícil. La pega es cerrar una transacción y tú nunca lo has hecho y no sé por qué tendré que confiar en ti que tú lo vas a hacer. Que lo o sea, es muy válido. Me acuerdo que uno nos lo dijo. Y, o sea, súper buena. Pero decía, se los veo difícil, muchachos, les deseo lo mejor. ¿Cachai? Y al final nos pasó que terminamos enganchando, te diría que 2 tipos de grupos de personas, grandes rasgos. Uno, eran gente que conocía el modelo. Ok. Eso sí nos ayudó. Y lo segundo es gente que tenía un perfil que le interesaba este mundo empresarial, le interesa este mundo de inversión, pero no necesariamente tener el patrimonio suficiente para tener su propio family office o tampoco tener acceso a las transacciones. Que ven que le pasan algunas, las pocas o las muchas, las que hay transacciones, las leen en el diario y dicen, a mí nunca me va a llegar nada de esto. Claro. Nunca le tocan la puerta para decirte, oye, ¿sabes que invierten? No sé, que alguno que haya pasado hace poco. Claro, y un search fund es como una especie de vehículo para conectarse con la gente que está en ese tipo de comunidad. Claro. y abrirse a esas posibilidades. Nosotros, uno de nuestros inversionistas, fue uno de los casos que había hecho un search fund antiguamente en Chile. Fue uno de ellos. Y que nosotros le dijimos, ¿cómo lo hiciste? Y él nos dijo, nosotros nos vendíamos, o se ofrecían, se la van a ofrecerse, a sus inversionistas como, yo soy tu brazo externo de research. Y que te voy a traer una transacción en la cual tú puedes decidir entrar o no. Es buena. Puede ser. Ahora, y también pasa que es gente que tiene que estar dispuesto a poner una ficha para financiarte un periodo de tiempo. Pero también son fichas para ellos chicas. En el fondo, más o menos, normalmente el ratio, la proporción de lo que van a invertir para la búsqueda versus lo que se espera que inviertan para la transacción puede ser 1:20. Entonces hay gente que tiene que está dispuesto a pagar por ver. Y también hay toda una estructura de incentivo, que ya eso es más un detalle que no sé si vale la pena, claro, en que si quieren no ir a la inversión después y se hace una transacción, que en la mayoría de los casos sí se hace una transacción, igual tienen un buen retorno. Entonces, si tú me decías a mí, yo tuviera plata infinita, yo y más allá que le crea el modelo, yo encuentro que es una buena inversión invertir en todos los search funds. Después tú dices si vaya o no. Claro. No te lo van a aceptar los que lo estén haciendo, que es si tú eres un blufero. Sí. Pero eso es. Ya, pues, y una vez que lograron levantar el capital, ¿qué hicieron? Se arrendaron una oficina, dijeron... Levantamos el capital, eso fue, terminamos, diría unos 6 meses antes de partir. Y ahí estábamos cada uno terminando sus propios estudios, volvimos, y ahí partimos, creo que fue el 4 de agosto, ponte tú, que era el 3 de agosto, primer lunes de agosto. Arrendamos una oficina, llegamos día 1 ya, y ahora hay que partir una pega que nunca hemos hecho. Me acuerdo perfecto, el primer día a las 9 de la mañana, nos da risa cosas que el Dave lo miro como que es muy chistoso, pero día 1 casi nos faltó poco menos que llegar los dos con corbata a nuestra propia oficina. Bueno, no estamos a trabajar entre ustedes. Como a trabajar entre ustedes. Después con el tiempo nos da risa. No con corbata, pero poco menos que formales. Sí, primer día, bueno, ya vamos a comprar unas mesas al home y no estaba en Ikea. Ya fuimos, armamos las mesas, volvimos, vamos a almorzar. Sin ganas de enfrentar la realidad, ¿cachai? Y ya, obviamente, ya ahí nos partimos y nos pusimos a buscar. Y dijimos, oye, es que primera pega acá es armarse un pipeline y empezar a generar conversaciones, reuniones. Pero antes del pipeline, me imagino que yo creo que esto es importante que lo conversemos un poco, es vamos a definir qué vamos a buscar. Exacto. Y por qué. Exacto. ¿Qué dijeron ahí para después dar el siguiente paso de decir cómo vamos a llenar nuestro pipeline y con qué gente vamos a conversar para poder mejorar nuestras posibilidades? Porque al final del día, alguna vez me contaste en nuestro intento fallido que este es un juego de descarte, más que de maximizar tus posibilidades de estar conversando con todo el mundo. Exactamente. Que puede ser contraintuitivo porque al final vais contra el tiempo y estáis buscando casi que una aguja en un pajar. O sea, de hecho, es así. Y te pasa que al principio, te diría el primer... O sea, solamente como anécdota antes de pasar a la pregunta, pero te diría que las primeras 2-3 semanas hay un poco en la urgencia de tener algo que revisar, algo que analizar, porque te sentí un poco chuta, estoy frenado, estoy perdiendo medidas. A los 2 meses ya está lleno de cosas. Y la pega ahí es descartar. Nos dimos cuenta, eso fue de las cosas más o menos que nos demoramos un par de meses, que esto es un juego de descarte, como decís tú. Nosotros al final, antes de pasar a cuál es la tesis o qué tipo de cosas buscábamos, pero hicimos un barrido de
Y Barrillo, te digo, al menos de tenerlo en nuestro CRM, en nuestro sistema para hacer gestión y mirar, meterlo en la página, qué sé yo, 1000 empresas, 1000, súper harto. Pero las cuales íbamos descartando rápidamente, porque si te empecé a meter en detalle en cada una, vais a fracasar estrepitosamente, salvo que tengáis una suerte única. Y al final, nosotros de esos 1000, te diría, nosotros ya alcanzamos a tener, no sé, llamadas, al menos que sea, llamadas no de media hora un poco para hacer un primer filtro, con empresas obviamente que si no interesaban y que había intención preliminar por el otro lado, unos 150, entre 150 a 200. Cara a cara, nosotros nos juntamos con no recuerdo el número, pero creo que fue entre 130 y 150 personas que tenían su empresa y que estuvieron dispuestos, después de algunos filtros por los dos lados, de sentémonos a conversar sobre este tema. Me interesa evaluarlo, que no es poco. Pero incluso con 150, si te metí el detalle, no te da el tiempo. Es una pega full time. O sea, el cerrar una transacción es un gastadero de tiempo. ¿Qué gastadero? Es una inversión de tiempo brutal. Entonces, tenéis que ir descartando rápido cuando te das cuenta que la cuestión no vuela. Y eso, bueno, es un aprendizaje que nos lleva el camino. ¿Qué buscábamos? Y acá voy a hacer la bajada del modelo Search Fund tradicional. Cada quien puede buscar lo que quiera y si tenéis la inversión, pagáis lo que queráis. Y hay variaciones, o sea, hay searchers, buscadores, que se autofinancian y que buscan la compañía y en el momento de adquirirla van y levantan el capital. Exacto. En esto hay un mix de posibilidades. Esto es el modelo más... Pero el tuyo es el tradicional, el tradicional, con todas las reglas. Okay. Ese tú buscáis una tesis de inversión que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para no aburrir, pero uno, buscáis una empresa de tal y tal tamaño. Lo nuestro eran empresas que en pesos chilenos tuvieran ingresos entre 5.000 y 40.000 millones de pesos al año. ¿Ya? Medianas, más o menos. Medianas grandes, pero no tan chicas. Las empresas muy chicas tienen su propia complejidad. Sí. Y las empresas muy grandes también tienen su propia complejidad que para gente quizás como nosotros no necesariamente tenemos la experiencia. O es distinto manejar una cuestión con 100 personas que con 1.400 personas operativas. O sea, es otro mono. Sí, por supuesto. Otra cosa que buscábamos eran empresas, acá tú no buscáis ni empresas que estén con problemas, en el fondo de tratar de hacer una reestructuración interna, una empresa que esté un poco hecha pedazo, ni tampoco una startup que por mucho que esté creciendo muy fuerte, que esté quemando plata. No. Lo que nosotros buscamos es una empresa, o buscábamos, que genere caja. Y que acá, claro, que genere caja. Es un poco como concepto general, ¿ya? Y luego de eso buscáis una serie de características que, uno, que esté en una industria en crecimiento, suena súper obvio, pero no es tan obvio. Okay. ¿Ya? Lo segundo, que tenga ingresos recurrentes, o al menos altamente repetitivo predecible. De nuevo, suena obvio, pero no es tan obvio. Por ejemplo, el retail te deja fuera. Porque tiene un mal ciclo, te pueden caer tus ventas fuertes. O algo que vende mucho por proyecto. O cosas que están ligadas al precio de los commodities. Los ingresos se te mueven así. Acá buscáis empresas más resilientes. Que no tengan grandes requerimientos de capital, fragmentación de clientes, bla, bla, bla. Un montón de mitigadores de riesgo. La carta del viejo vascuero, como me dijiste alguna vez. La carta del viejo vascuero. O sea, nos pasó en alguna reunión que terminamos de dar la descripción de lo que buscábamos y se rieron. Decían, ya, pero eso es lo que buscamos todos. Y yo, bueno, sí. Y yo sé que es lo que buscamos todos. Y a eso estoy dedicado y por eso que tengo un grupo de inversionistas atrás que me dieron 2 años, un poco más para que encuentre esta carta del viejo vascuero. Y recursos para que encuentre el viejo vascuero. Exactamente. O sea, esto existe. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiende a ocurrir? Este tipo de empresas son bastante las que están bajo el radar, te diría. O hay muchas que están bajo el radar. ¿Qué significa bajo el radar? ¿Que nunca han salido a la venta? Una que no están a la venta, pero eso quizás es un tema para después. Pero que son las que no salen en el diario. Okay. Son las empresas menos sexy. Los boring business que dicen los gringos. En Chile hay muchos mercados que no están tan desarrollados. Pero los casos, no sé, de los gringos, una empresa que arrienda instrumentos musicales en el estado de Alabama y, no sé, Oregon. Sí. Gigante y unas mega consolidaciones, o el que hace las mantenciones para lagunas para lagunas naturales de los parques de Minnesota y no sé dónde, o pintado de calles, no sé, cosas que acá no existen. Claro. Pero son negocios que tú decís, cuando chico no era el negocio que te queréis dedicar. No. Nosotros terminamos en una empresa que lo que más vende son etiquetas. Yo cuando chico tampoco pensaba que me iba a una empresa que iba a vender etiquetas, y me encanta. Pero son los negocios que para alguien que está externo dicen, pucha, son los negocios poco sexy. Yeah. Y esos están bajo el radar y muchos de estos son negocios que tienen mucho potencial, que son los que al final, y esto de nuevo ya es una postura mía, que mucho te mueve la economía en mercados menos tecnologizados como el chileno. Yo creo que por eso digo, están bajo el radar.
no hay tantas noticias en el diario de lo que hace un distribuidor de insumos médicos o lo que hacen empresas más de seguridad. Vemos los más tequis, eso es lo que me pasa. Claro. Y lo segundo que son empresas que no están a la venta, que no hay transacciones hay, o sea, igual que las otras, pero que no hay mercado desarrollado, de nuevo, son los que están bajo el radar, que la gente no los mira tanto, o nichos que la gente no sabe que existen, y que te los encontráis súper atractivos. Con esas premisas quiero pasar a la parte de... Perdón, todo eso, ¿Ya? nuestra tesis en Chile. Entonces, en Chile éramos agnósticos de industria. O sea, andaban buscando un unicornio tradicional. Un unicornio tradicional, Eso. una empresa, bueno, la carta de viejo vascuero en Chile, Okay. pero abierto a industria, y industrias te puedo hacer una lista de la industria de la A a la Z de cosas que vimos, ¿Ya? súper distintas, súper atractivas entre sí, o sea, y nos da risa, o sea, en la mañana éramos, eso, como, hablábamos, teníamos una conversación sobre, no sé, sobre el desarrollo, el plan de crecimiento para una cadena de, no sé, de clínicas veterinarias, y en la tarde era para empresas de distribución de insumos médicos, y en la noche era para, qué sé yo, cualquier cosa, alarma de seguridad, lo que te decía antes. ¿Y cómo manejaban ese costo de cambio intelectual entre industria? ¿No se mareaban en algún minuto? ¿No era como, oye, ¿sabéis que vamos a barrer solamente esta industria primero y una vez que la terminemos vamos a seguir con la siguiente para no estar mirando como... Hacíamos eso, pero no está en el juego de descarte, sumado a en que en Chile, como la industria no es tan grande, hay industrias que vaya a tener que barrer y si no hay una oportunidad tenéis que eliminarlas de plano. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos la parte de la red de clínicas dentales, entonces lo saco de nuevo. Hicimos el estudio nosotros para todo esto, un poco como el estudio de mercado. Lo que hicimos fue que trajimos a trabajar con nosotros o contratamos a practicantes de último año de la universidad. Y nos ayudaban a identificar industrias que nosotros veíamos porque hubo transacciones de esto afuera o porque las veíamos por ABC, tendencia mundial, envejecimiento de la población, que lo que tú queráis. Oye, sé que esta industria me parece atractiva, pero no tengo idea qué hay. Investiga qué podría haber, y llegábamos en el fondo a no sé, una lista corta al final del día. Oye, sé que esto es atractivo, estas son las empresas. Y vais con todo y de repente te das cuenta que por ahí no hay carne y punto. Porque al final hay 4 actores, uno una multinacional que no va a salir, el otro X, el otro no está interesado. Entonces, estás un poco obligado a comerte ese costo intelectual de cambio, de hacerlo. No hay mucha otra alternativa. Sí ayudaba, obviamente nos ayudaba cuando ya íbamos teniendo más tracción en alguna industria en particular porque está siendo más experto. Sí. Y nos pasó que yo creo que hay industrias ricas que nosotros no fuimos capaces de mirar en detalle porque nos costó agarrar tracción también por un tema de foco. Y de la importancia que hablamos antes de descartar lo antes posible, porque, no sé, pues tratamiento de residuos lo miramos súper desde arriba porque no nos da ancho banda, estamos viendo empresas a de marca, en el fondo. Ya, pues, y pasándose al punto ya cuando, que fue muy bueno lo que dijiste antes, porque en el fondo estáis buscando empresas bajo el radar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Diego Green, o llegaba Diego Green en esa época, con su socio, y les tocaban la puerta a 2, 3 socios que tenían, no sé, 80 años, que nadie nunca les había tocado la puerta y ustedes venían a decirle, hola, somos gente joven, estamos respaldados con algo de inversión, queremos comprarle su empresa que tiene 100 personas y nunca hemos operado una empresa? Exactamente. ¿Cómo lograban que les abrieran las puertas? Lo primero era una cosa que sí nos llamó la atención, era antes de partir tenemos ciertos como temores o dudas de qué cosa se nos iba a hacer fácil y otras más difíciles. Yo siempre pensé que cuando íbamos a mandar, no sé, mails masivos a estas posibles empresas, nunca se lo iban a contestar. Nunca iban a contestar, o que no iban a andar a la punta al cerro, o sea, ¿quién eres tú? No. Y sí nos llamó la atención la cantidad de gente que estaba dispuesto a conversar, al menos una llamada por teléfono, porque quizá, como nunca nadie le había tocado la puerta, les pareció algo novedoso, ¿ya? Entonces te da la oportunidad de sentarse a conversar, pero nos tocó poco, siempre hay de todo, pero nos tocó poco ¿quién eres tú? Tú no eres capaz. O el visto. Nos tocaba, o sea, te diría, no sé, de las empresas que nosotros íbamos proactivamente a tocar la puerta, que ha sido como el 80% de nuestro pipeline, te diría que los mails o llamadas, el 70% te contestaba. El 30% no, nunca te contestó. Y punto. Y podíamos insistir. Nosotros éramos buenos para la insistencia, todas las veces que fuese necesario. Y el 30% no, el 70% sí. El 70% te diría, o esos 7, 2 te decían no gracias, otro, oye sí, nunca que hay en nada, otros 2 habláis por teléfono, te das cuenta que no hay mucha orilla. Pero cuando te juntás y con uno firmás y un acuerdo de un NDA, claro, para abrir los números y ver de qué estamos hablando. Un acuerdo de confidencialidad, exacto, y empezamos a revisar, empecé a hablar de más o menos hacia dónde va. Y ahí empezó un poco que no hay una
hay un procedimiento estándar, es No, un poco el arte. Es el arte de negociar, entre comillas, Claro, o de avanzar con este baile hasta que se concrete la... Exacto, y acá uno es la distinto. compra. Y en general, que algunas de nosotros lo hablamos, pero ¿cómo lo hacís para convencer Sí. al caso nuestro, por ejemplo, que nos pasó con Demarca? A ver, hay dos patas. Hay uno que es la parte más. Hay una parte irracional, una parte racional y una parte irracional. Ujú. La parte racional es porque hay un acuerdo, hay un negocio, hay un precio, hay unas condiciones de pago, es una transacción. Pero que de guata me parece que eso no es lo que mueve la aguja en el deal. Eso es necesario, pero no es suficiente. Ok. O sea, puedo ser lo más increíble que a este potencial vendedor le ha pasado en la vida, pero si no llega a un acuerdo que le satisfaga en términos de precio y todo, no me va a vender nada. O sea, Mm. nadie lo va a hacer. Pero sí es necesario poder llegar a un acuerdo con eso. ¿Ya? Pero por otra parte, si tú hicieras, no sé, una cuestión, qué sé yo, para un auto, o para una carretera, o para acciones de, no sé, que transen en la bolsa, eso es suficiente. Claro. Más allá del precio, no miráis mucho más. Pero esto pasa que en estas empresas que son medianas o grandes, dependiendo del tamaño, Ujú. hay mucho de que son los fundadores de esta empresa y son una especie como de su segunda familia, son sus Sí, po. hijos. Mm. Entonces también hay un apego emocional, y que esto sí nos pasó muchas veces, decir, oye, te viene la obligatoriedad de buscar la generación de confianzas con ellos. Que más allá de para poder cerrar una transacción tan importante para ellos, sino que para que ellos queden en paz de que van a hacer su sucesión Su relevo, o su relevo, que lo van a dejar en buenas manos, de alguna forma. Y en esa cuestión es un trabajo. Es un trabajo y obviamente era parte de lo que nosotros tenemos un montón de estrategias, pero también el tiempo te lleva con ellos. ¿Qué conversaciones son las... no sé si las conversaciones es la palabra correcta, pero ¿qué tenéis que demostrarle a un dueño de negocio para que él diga, este probablemente es mi sucesor? Y que no necesariamente sea su familia. Lo primero es que, como ahí existe como un buen supuesto, ayuda mucho si es que está definido que hay empresas que lo tienen, en que no se va a transformar en una empresa familiar. Ok. Que ese es un tema por sí solo. O sea, la empresa familiar es un hecho. Que son el existen. 70% de las empresas en Chile, más o menos. Claro, exactamente. Y que no necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente es lo que genera más valor para la misma empresa en el largo plazo por temas de intereses, capacidades, Sí. estilos de vida, hambre, una serie de cuestiones. Entonces, pero llegando al lado de que existe alguien que dice, ¿sabéis que no la quiero dejar y quizás traigo un externo, alguien como nosotros? Lo primero que yo creo que a nosotros sí no sirvió fue que te dan primero una persona de confianza. De que es una relación, va a estar harto tiempo, de que no sé, no le vayas a meter la mano en el bolsillo. O sea, yo creo que serán con la que pueden confiar, porque por mucho que tú hagas un acuerdo, lo más cerrado está lleno de actos y decisiones y cosas que nos firma que igual es en buena fe. Yo creo que lo primero es generar la confianza. A nosotros nos ayudó, que por cosas del destino, tuvimos 2 años en esto. Tuvimos la pandemia entre medio, entonces no frenó. ¿Ya? Lo segundo te diría, hay un tema de preparación. Y no necesariamente, que ahí obviamente va a depender. Yo acá hablo por lo de marca o creo hablar por ello. Pero que no necesariamente sobrevaloren como el conocimiento técnico de la industria. Yo personalmente sí creo que es importante el conocimiento técnico en muchísimos roles. Pero ellos en particular decían, oye, en ciertos roles, quizás como de dirección de empresa, alguien que venga sin la experiencia, lo estamos hablando, que tenga que venir de la industria, es algo que pueden aprender. Y en el fondo, estas personas pueden traer algo más. ¿Ya? Que algo que yo lo encontraba visionario, arriesgado. Sí, eso te iba a decir que en los roles de liderazgo, quizás un outsider, que es una persona que viene totalmente de otro lado, que no necesariamente trae las experiencias en la industria, puede traer unas miradas distintas si es que viene con capacidad instalada de antes. Viene sin las mañas, en el fondo. Y eso mismo, en sus palabras. Diría eso. También veníamos con un grupo de inversionistas, que al final eran personas con nombre, apellido o fondos respetables y que al final era una especie de validación natural que ellos decían, oye, si esta gente confió en ellos, escucha, algo habrá. Pero diría que lo más importante es, yo creo, un poco es cómo te sienten en la conversación. Yo creo que el hambre, el hambre o dicho de otra manera, yo me imagino que, no sé, los fundadores de esta o de otras empresas que partieron hace 40 años. ¿Se vieron a sí mismos en ti?
¿Más No jóvenes? sé, es como muy de película eso, pero quizás, la verdad no sé, pero Me Pero refiero al hambre. Po. en el hambre, en el fondo, nosotros en eso éramos súper claros, decir, oye, ¿sabéis que yo vengo acá y sobre todo vengo a trabajar muy duro, vengo a aprender, yo no Me estoy vengo jugando, me estoy jugando mi vida con esto. Po. me estoy jugando mi carrera profesional al Mm. final del día y puede que no le vaya bien y tampoco hay que ser tan dramático si uno se reinventa, pero en el fondo decir, yo probablemente en los próximos 10 años de mi vida, esto es mi tema y yo acá me juego todo. Mm. Y quiero ganarle a alguien. Al final, porque hasta ahora lo hemos dicho y que ha pasado un poco colado, que decíamos, hoy éramos dos personas en sus 30 y pocos años, con un montón de títulos y diplomas, cosas que en la práctica valen pocaso, certifican que tienen una buena preparación académica. O sea, bien, pasé los ramos, cierto esfuerzo, hay una serie de validaciones. Mm. Pero qué batalla se ha ganado profesionalmente, el diploma no te lo va a dar. Ok. Y creo, y acá es decir, oye, yo quiero ir a ganar mis batallas, o sea, quiero hacer una cosa real. Y en eso sí intentamos ser súper enfático acá y en muchas otras de las empresas. Mm. Y si sabéis que yo. No, Créanme que ustedes no sobrevenderse, sino decir, oye, nosotros somos esto, pero tenemos mucha hambre y los próximos 10 años, que es lo que Exacto. decís tú, vamos a agachar la cabeza a mostrar en esto. Exacto. Y no locamente, o sea, intentando hacerlo de una buena manera, con planes correctos, apoyado por un grupo de gente Claro, que. que además logran articular todo este ecosistema alrededor de ustedes que les va a maximizar las probabilidades, las Claro, probabilidades de generar valor, ¿cachai? claro. Y de hecho, por ejemplo, a nosotros sí nos pasó que con la gente de marca, que los mismos fundadores, ellos se quedaron con un porcentaje minoritario, que también es un voto de confianza. Mm. ¿Por qué en su fuero interno si ellos pensaran que no, esto todo bien, pero en verdad estos son unos charlatanes, vendámosle todo? Pero el que se hayan quedado con un porcentaje, por mucho que sea minoritario, Mm. es porque confían en el proyecto. Y en el porque fondo, quieren ver hacia dónde ya la empresa ustedes también. Porque claro, es una muy potente señal. y porque hay intención. Y de hecho, estas son conversaciones que tenemos después, pero hay una ambición de, oye, vamos todos juntos en este barco. O sea, me quiero sumar a su proyecto, de alguna forma. Y yo creo que lo que hablamos antes fue clave. Y la preparación, todo eso, es súper obvio o básico para tenerlo, pero yo pienso que, o quiero creer, a lo mejor son por otras razones, que debe haber sido un poco la. Que lo supieron canalizar y llevar a cabo en esta relación que duró un par de años, que no me imagino cómo la mantuvieron, porque entre que se les habían enfriado las conversaciones y pasaron muchas cosas. Es que fue la pandemia, entonces la pandemia hizo una cosa muy rara con todo. Nosotros avanzamos, íbamos avanzando bien, incluso con el estallido entre medio, pero después vino la pandemia y la pandemia es una locura que a nosotros en este caso tuvimos que ponerlo en el congelador y estuvimos 9 meses en otras cosas y después lo retomamos al final. Quiero ir, Diego, a la parte en que se logra el acuerdo. ¿Ya? Las condiciones del acuerdo son confidenciales y está bien, no hay problema. Pero hay una cosa que yo considero que es muy importante en la empresa, lo dijo acá el Claudio Escobar, uno de los fundadores de Daily, ¿Ya? de lo endulzante, dijo que es importante que tu gente no sufra con este proceso. ¿Cachai? ¿Cómo ustedes lograron hacer la transición de la compañía hacia la compañía? Y cómo los dueños los apoyaron en asumir los roles, ¿sí? Asumir los roles de liderazgo y que en el fondo ustedes se subieron a un bote de ¿cuántas personas? ¿100 personas? ¿120 personas? 110, sí, entre 100 y 110 en ese minuto, hoy 120 casi. Que ustedes lo hubieran hacer lo mejor posible en este cambio de mando, digamos. Claro, exacto. La preparación es una buena pregunta. Lo primero que sí nos preparamos antes, nos preparamos pensando en la llegada. Okay. ¿Tenía un plan de transición hecho? ¿Qué voy a hacer los primeros, no sé, 100 días? Claro, o sea, de hecho, teníamos un plan de los primeros 100 días que armamos antes y que era un poco una guía de cosas que tenemos que lograr porque si entráis en esta vorágine, te podéis perder. O sea, es demasiado estímulo y de repente pasaron 100 días y estáis donde mismo. Teníamos una guía un poco que montamos. Después también nos pasó que nos empezamos a juntar con los mismos dueños semanalmente, más allá de toda la información que teníamos desde antes, como desde 2-3 meses antes. Ya, y un poco nos iban trayendo información nueva, le íbamos pidiendo cosas, información de los proveedores un poquito más interna. Como las cosas que tú no podís ver cuando tú pedís información de SAP o de los proveedores. O sea, tú puedes suponer que por la lista estos son los 5 principales proveedores, pero cuéntame más. ¿En qué está la parte blanda? Y en eso fuimos adelantando. ¿Ya? Okay. Esto ya, lo que acabáis de decir no es en la etapa del due diligence, es en la etapa cuando ya estáis... Ya está ahí en la última. Ya estáis en la última. Ya teníamos estábamos en la
los últimos 2 meses, cuando ya teníamos... El proceso de cierre es largo, entonces ya estábamos casi que viendo temas legales, ajustando ciertas cosas, pero ya era un hecho, o sea, habría sido muy raro que se cayera. Ok. Diría que eso. Y también nos pasó que y después viene la llegada. Y ahí la llegada, y que al final del día, los primeros meses, el objetivo, y esa es una cuestión que es bien como clara, una especie, como una política o norma, algo que te ponen desde el modelo Search Fund, intenta de no caer en la tentación de llegar el día 1 y hacer cambios que te parezcan. Porque te vaya a sorprender que a la semana 1 te vayas a dar cuenta que no era así, y a la semana 2 que sí era así, y la semana 3 que no era así. Pero tiene un pero eso. La gracia de estos unicornio, carta viejo vascuero que uno está buscando es que son empresas que si igual lo haces mal, van a aguantar que lo hagáis mal. Exacto. Y eso es un poco la gracia. Son empresas que tienen benzina por sí mismos. Claro. Al final Que no es la idea, pero... claro, y eso es para el corto plazo. En el largo plazo tú puedes No, si no, ahogar cualquier bote. si no enderezáis en el largo plazo, además tus propios inversionistas lo más probable es que te saquen de la gestión. Claro, exactamente. Pero en el fondo intentamos llegar los primeros meses de observador. Tenéis que tomar decisiones inmediatamente. O sea, el día 1 yo tenía que ya estar firmando cosas, pero tenía que preguntar. Pero era aguantarse. Pero también aguantarse no significa no hacer nada. Claro. De hecho, uno de nuestros inversionistas que ha hecho una cuestión parecida decía, y lo que le aconsejo es, vayan anotando las cosas. Porque en 3 meses más te va a parecer normal algo que la primera semana te pareció totalmente normal. Y evalúalo en 3 meses y es un buen punto. Por el final te estás mimetizando. ¿Ya? Pero y sí nos ayudó acá mucho para la validación interna, que era uno de los desafíos, que era el espaldarazo que sí nos dieron los mismos fundadores, los vendedores, entre comillas. Y ahí me saco el sombrero, o sea, fueron un 7. Desde el día 1 que nos presentaron, nos dieron la confianza pública con todo, y ellos mismos decían, oye, les seguían preguntando a ellos ciertas cosas, que decían, oye, yo ya no tomo día 1, yo no tomo ni una decisión, los que toman son estos señores. Y nos preguntan cosas de gente que todavía no conocía. Gente que, para que la gente se haga una idea, de 100 personas, 120 personas, gente que podía haber tenido 50 años, que llevaba 15 años en el cargo, Totalmente. gente que tenía, no sé, 30 años que llevaba una semana en el cargo. Exacto. Y ahí, sí, puertas adentro, obviamente ellos nos decían, yo les sugiero, hagan esto, pero siempre un poco validándonos y apoyándonos en la transición. Qué bueno. Y ahí lo que también hicimos fue, dedicamos mucho tiempo en reuniones 1 a 1. Al principio no te da para juntarte 1 a 1 con 120 personas porque no te da el tiempo, pero al menos con 30 1 a 1, con los que estaban más en la parte más arriba del organigrama, fueran o no fueran directos reportes nuestros, pero para conocerlos, para generar las confianzas, para escucharlos también, porque, no sé, es la manera un poco de abrir esto. Y después con los otros empezamos a hacer reuniones un poco más masivas, desayunos, pero para empezar a oírlos, para conocer lo que es cuestión es vital. Y también con clientes nos ayuda, y con proveedores. Sí. Que los proveedores para nosotros nos son fundamental y son como parte de la empresa, al final del día son partners. ¿Puedo hacer una pregunta ahí que quizás tú me decís si está bien o no? ¿Cómo se transfieren las relaciones de los dueños? Sobre todo con los clientes y los proveedores que más tienen confianza. Yo creo que ese es como el activo intangible que tiene cualquier compañía y que un dueño de negocios probablemente dice, bueno, ¿cómo le ayudo a este cabro con esto? ¿Cachai? Claro. Es una buena pregunta. No es automática. Hay cierta transferencia de confianza que existe. Al menos hablo por mí. Si estos caballeros confían tanto en esta persona, también tenéis que hacer un voto de confianza. Asumo que es confiable. Okay. Obviamente vaya a ir más cuidadoso, pero al poco tiempo en general no falláis tanto. Y para ganarte las confianzas de ellos, tiempo. Es tiempo. Y también pasa que hay confianzas que las va a ir cambiando. O sea, obviamente sin dar ningún ejemplo, tampoco no puede ser tan relevante, pero por ejemplo, un proveedor con que uno de los fundadores era súper cercano, hicimos una reunión inicial y después yo, todo bien, pero nunca generamos una relación con confianza tan profunda, y otros que era menos si la formamos. Entonces también entra un poco con tu propia cosecha. O sea, al final uno intenta, al principio, tratar de hacer una transición un poquito más ordenada, menos dolorosa para todos, que fluya. Claro, que no abunde la incertidumbre. Pero tampoco es un clon. O sea, al revés, pues sí, por algo que estamos acá, porque creemos que podemos darle un segundo aire, un rebote a una empresa que crece X, que crezca 2X. Okay. ¿Qué desafíos posterior a esta transición se fueron encontrando en materia de, no sé, financiamiento, temas con el Estado, el mercado público? ¿Qué cosas
crees tú que hay espacio ahí para mejorar? Son buenos temas. A ver, temas de financiamiento, que es un tema eterno. Acá siempre con las pequeñas, medianas, o no tan medianas, o grandes empresas. Yo en general siento, y ahí, que si tú tienes un buen proyecto y una empresa sana que sea responsable, que vaya a tomar deuda, en general vas a tener financiamiento. ¿Ya? Y ahí me pasa que de repente soy un poco más como libre mercadista. Siento que no puedes obligar a nadie que te preste plata si no te quiere prestar. Claro. Que hayan oportunidades que no están tomadas, eso es otro tema. Alguien quizás vendrá y las tomará. Pero yo en general creo que si es que una empresa quiere crecer y quiere comprarse una máquina, quizás estoy muy secado por mi negocio, quiere comprar una máquina o quiere financiar capital de trabajo, oye, pienso, con ciertas restricciones o con ciertas complicaciones, yo creo que lo puede tener. Quizás faltaría una cosa un poco más de... No, en verdad no, yo creo que está ok. Donde yo sí creo que debo valor, y esto es un tema que nosotros hemos hablado antes, yo creo que, por ejemplo, ahí nos vamos a meter y quizás me quiero pasar a un tema que donde nosotros no encontramos nada en Chile, a diferencia de otros países, fue el tema del financiamiento para poder hacer una transacción o un negocio como el que nosotros hicimos. Ok. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué creo que alguien debería poder financiar? O sea, nadie tiene por qué financiarte, pero ¿por qué creo que es una cosa que es importante y que podría ayudar mucho? A ver, el fenómeno, y me voy a pasar mucho más atrás, el fenómeno de estos search fund viene mucho de la mano con un tema que es global, es un fenómeno global, que son un grupo de personas. Es una transición demográfica. Transición demográfica. Que afecta a todos los países porque se está cumpliendo un ciclo demográfico. Hay un ciclo demográfico, los boomers fue una generación súper emprendedora, los boomers que nacieron entre el 46 y el... Entre el 46 y el 64 más o menos. Exacto, y esos fueron mundialmente en Estados Unidos muy emprendedores, en Chile también, época en que no había nada. Y esas personas al día de hoy ya tienen todo entre los que menos tienen, de tener cerca de 70 años, 65. 65. Entre 60 y... Pero sobre 60 yo como que... Claro, y empiezan un poco pensando ya, oye, ¿qué voy a hacer después? Y viene la decisión, oye, voy a hacer una empresa familiar o me gustaría vender, ¿ya? Y esto pasa, y por eso que en otros países el modelo search fund está cada vez más desarrollado. Y una de las limitantes es poder financiar algo de esto con deuda, ¿ya? Y que en Chile no hay nada. Existen fondos en otros lugares, los SBAs, que son figuras que no son locas, no es nadie que esté haciendo una cosa solidaria, al revés. Yo creo que son una especie de deuda privada que financia transacciones como esta, a mi juicio de muy bajo riesgo, súper buen retorno. Vamos a dar un poquito de contexto ahí con lo que está diciendo el Diego respecto a la SBA. La SBA es la Small Business Administration, que es como el símil de Corfo o algo así en Estados Unidos, y básicamente tiene dos instrumentos, el 701A, un SBA loan, un crédito, y el 504, que el 504 tú compráis el real estate, que es como el terreno, claro. Y el 701A te sirve en el fondo para comprar el root o la operación de la compañía, ¿cachai? Entonces, está pensado, creo que es con garantías estatales, si no me equivoco. O sea, puede ser, no conozco en detalle. Y las tasas son bien bajas. Es como el equivalente a un crédito hipotecario, pero para comprarse una compañía. Entonces, lo que están tratando de hacer es que efectivamente lo que decís tú, como ven que este fenómeno demográfico es imparable, ¿cómo incentivamos que una nueva generación de emprendedores tome estas compañías y genere valor? Así como Diego lo hizo, pero no a través de un modelo search fund, sino que con deuda. Exacto. Eso, exactamente. Y que yo creo que se atacaría un problema o algo que existe que va a ser cada vez mayor. Esta transición demográfica va a ser cada vez mayor. Y en un minuto va a ser acelerado. O sea, como va a ser como ya están cumpliendo 65. ¿Cuántos grupos están ahí? Y de repente va a ser como todos están en ese grupo. Tenía un riesgo en algún punto y que no es social. Porque la gente sea malas personas, es porque no están los intereses, no están lo que vaya a hacer para que las empresas sigan siendo eternamente familiares. Claro. Y esa cuestión, de alguna forma, yo creo que habría un tremendo valor si se incentivara más. O sea, yo creo que eso a usted le pegaría en el largo plazo al crecimiento del PIB. De todas maneras. Hay un tema que de ahí, si eso no se trata bien, y eso es un fenómeno global, va a pegar. Eso respecto a financiamiento, te diría la única cosa que yo soy más crítico. Lo otro que tú tocaste al principio, que es una cosa que también algunas lo hemos hablado, que a mí, que ahí también lo hablo más como de mi propia experiencia, pero son cosas que me llaman la atención y que tenemos normalizado. Que realmente uno ve mucho de parte del Estado, no un gobierno en particular, pero del Estado.
Como ente, como... como un ente, exactamente, en que el Estado es un buen cliente. Ujú. No para toda la industria, pero para mucha gente que vende empresas, negocios B2B, el Estado es un cliente importante. Y cuando hablamos muchas veces hoy de financiamiento o de que se quieren hacer apoyos para las pymes, bajar la tasa, no sé, la tasa impositiva, hoy son cosas súper buenas, pueden ser, está bien. Pero partamos con lo más básico. ¿Qué es lo más básico? En que cuando tú tienes de cliente al Estado, que el Estado no te pague a tiempo. Claro. Es una cuestión que es muy loco, pero es muy cierto. O sea, lo hablo por la experiencia nuestra. Es el talón de Aquiles en general de las pymes, el pago, la caja. Po. Lo que más destruye a las pymes son lejos el capital de trabajo. Y cualquier empresa, no sé, los que importan cosas ya es una locura, pero en general eso es. Muchas veces los negocios son buenos y situaciones, ¿quiénes son los que mueren en el intento? Es porque no les da la caja, normalmente por capital de trabajo. Y el capital de trabajo, el momento que tú recuperas la plata, o por último, tener certeza cuando tú lo vas a hacer, es vital. Y no existe un peor pagador que el Estado. El Estado como las instituciones públicas. Claro. Eh, Los hospitales públicos, los las hospitales municipalidades. públicos, las municipalidades, las corporaciones, el gobierno central, la no sé, Universidad de Chile, por decir cualquier cosa, todas las instituciones públicas, yo sé, esta cuestión yo lo sigo, estoy encima, pero las facturas que te vencen y que muchas veces son súper importantes, en el mes se pagan en torno, hay meses, en un mes muy bueno te pagan el 60% al día, en mes malo el 40% y bajo. Nosotros afortunadamente tenemos la espalda y lo aguantamos y es parte del negocio. Pero la dificultad para alguien más chico de poder montar un negocio que le queráis vender al Estado, solamente porque el Estado no te cumple la promesa, es muy brutal. O sea, yo pensaría que el Estado debería ser el pagador, el mejor pagador Claro. por definición. Debería dar el ejemplo. O sea, el mejor cobrador por definición, Sí. convengamos. Es el socio que tenéis que tener por obligación y que nadie quiere tener. Y que nadie quiere tener. Es tu socio, lo tenéis mandatado, va a ser así, quieras o no. Pero ¿cómo es posible que no te pueda pagar? Y es una cuestión que se ha intentado cambiar. El gobierno anterior es el que te pague la tesorería. Hay una pega ahí, pero yo creo que de repente se desgastan mucho con cosas muy avanzadas o el 2.0 que, oye, bajemos estas impositivas, cosas que realmente pueden ayudar. Pero partamos por lo básico, pagar cuando corresponde, que no es ningún favor. Oye, págame mi factura. Claro, o sea, es muy loco. Antes de pensar, por ejemplo, en crear, no sé, porque el Banco Estado cree los SBA, pero de Banco Estado, para comprar compañía, partamos ordenando mejor la casa, que es pagarle bien a las pymes. No, totalmente. Y lo de los SBAs yo creo que ni siquiera debería, o sea, si lo hace el Banco Estado buenísimo, pienso yo que debería ser algo que fuese atractivo sin necesidad de tener un rol social. De que yo creo que como oportunidad de negocio, yo pienso que es bueno. O sea, que sabéis que tiene un rol social porque en Chile las pymes emplean a más del 70% de la población. Imagínate. ¿Cachai? Yo creo que, y si sumáis lo informal y todo el cuento, yo creo que llegáis 80, un poquito más. Y dependen mucho también de las grandes empresas, pero ahí está como la parte social. No aportan tanto al Producto Interno Bruto como aportan las pymes en Estados Unidos. Pero de todas maneras, si es que tú pensáis que más o menos el 50-60% de las pymes en Chile son controladas por gente de sobre 60 años, y estamos hablando de que viene como este tsunami de retiro y no vamos a hacer nada al respecto y no tenemos los caminos pavimentados para que vengan los emprendedores más jóvenes y tomen la posta, va a ser una bajada de cortina masiva. Po. Exacto. Y eso, exacto. Yo creo que eso va a pasar. ¿Cachai? O puede pasar. Pero eso, o sea, eso, yo pienso, volviéndolo y lo antes, hay muchas cosas pero ya nos vamos a tener otra conversación que escapa esto, pero sí es que de lo que me ha tocado a mí vivir, ahora sacándome el sombrero de Search Funder, etcétera, sino que como el operador de una empresa grande, mediana, grande, no sé, para efectos de servicio de impuesto interno, soy una empresa grande, pero empresas que no puedo emitir un bono, o sea, una empresa que si es que pide un crédito muy grande tenemos que poner, no sé, avales personales, que son empresas que son muchas, que emplean a mucha gente. Y que naturalmente los dueños de esas empresas no tienen los avales naturales, o sea, los avales personales para poder cubrir esos montos de financiamiento, ¿cachai? Exacto. Entonces, ante eso yo creo que habría una mejora, no sé, sustantiva en los capitales de trabajo que nos aplicara a todos. No todos le venden al mercado público. Esta es una de las medidas. Pero pasa que esta es la más básica de todas, se cumple. Y wow. ¿Y tú crees que si es que, por ejemplo, el Estado fuese un buen pagador en mercado público, estamos hablando de mercado público, Sí. muchas más pymes Sí, podrían crecer y acceder realmente. a mejor financiamiento? O sea, de todas maneras, yo lo he visto. Hay empresas que no pueden vender al Estado porque no pueden... Y esto no lo veo ahora. Yo lo vi durante la época, imagina la cantidad de empresas que vimos cuando teníamos el Search Fund.
Empresas que el negocio pasaba de ser un buen negocio para el dueño a ser un mal negocio para el mismo dueño porque no tenían certeza cuando le pagaban. Entonces, al final del día, toda la caja se la chupan en base a créditos bancarios Pagando los intereses. para poder soportar y pagando intereses para poder soportar el pago. El pago que tampoco tiene información. Tú llamas y dices, oye, pero ¿cuándo van a pagar la factura? Hoy día estamos en junio del 25. Pero esto usted venció no sé, en noviembre del año pasado y es que no tenemos fecha de pago. Y no nomás. Pues. ¿Y a quién le va a ir a tocar la puerta a la moneda? ¿Qué hay que hacer? Sí, no. Entonces esa cuestión es muy loca y nos acostumbramos y no debería ser. Diego, con esto cerramos. ¿Con qué soñáis en Demarca? ¿Hacia dónde veis que vais con la compañía? ¿Cuál sería la Demarca que a ti te daría mucho orgullo ver, weón? Me gustaría que Demarca fuera una empresa un poco como la visión, y obviamente dependiendo del plazo, pero hagamos un 10 años más. Una empresa que sea mucho más grande que lo que es hoy. En todo. En cobertura, obviamente en ingresos, pero no solo plata. En cobertura, en mercados los que atendemos, en clientes los que llegamos, que vamos a estar en más de un país. Que tengamos gente, me encantaría ver un Demarca en que la misma gente que está hoy, que siga, en el fondo, que se haya desarrollado internamente en un Demarca y que tenga cada vez roles más potentes en una empresa más grande. Como que crezcamos juntos. Esto no es que siempre lo decimos. Siempre decimos que queremos duplicarnos en 4 años. Siempre un poco la máxima. Pero el duplicarnos para 4 años no es para solamente la línea de ingresos, sino porque esto va a implicar generación de oportunidades y para que todos tengan espacio para ir desarrollándose. Entonces, veo una empresa así y una empresa que en sus negocios, al día de hoy tenemos 2 negocios. Un negocio industrial, que es el de Demarca. Tenemos un negocio distinto de artículos de oficina, librería, material didáctico, que se llama EdTech. Que sean empresas reconocidas, que son para los clientes, socios confiables, buenos productos. Me encantaría. Bueno, este es el primer paso y ya estás experto en podcast después de 3 intentos Después de 3 intentos, pero... grabación conmigo. Pero pillaste con varias preguntas nuevas, así que no estaba tan preparado. Diego, te quiero dar las gracias por tu tiempo y por esta oportunidad de tenerte aquí por tercera vez. Esperamos que no tengamos pifia técnica esta vez. Hasta pero la si próxima. no, volveremos a una cuarta, eso no hay problema. Hasta la próxima, Diego. Chao, Gonzalo. Gracias.